El S&P500 es el índice que más rentabilidad ha ofrecido a los inversores desde su creación en los 1900. Ha ofrecido una rentabilidad compuesta del más del 10% anual. Esto quiere decir que un inversor que haya podido ahorrar invirtiendo en el S&P500 cada mes 300 euros, en un periodo de 35 años hubiera aportado a su portafolio de inversión unos 120.000 euros y lo hubiera convertido en más de 1.200.000 euros o dólares, gracias a la rentabilidad del S&P500 y del interés compuesto. Esta rentabilidad compuesta del 10% anual no está ni siquiera a la altura de la inmensa mayoría de los gestores profesionales de fondos de inversión. Así lo confirman casi todos los estudios, que afirman con rotundidad y sobre todo con datos, que es lo importante a la hora de invertir nuestro dinero, que el 95% de fondos de inversión gestionados por gestores profesionales no consiguen superar el rendimiento que ofrece el S&P500, incluso cobrando muchas más comisiones de las que necesitas para invertir en el S&P500. Y esto es lo que vamos a ver en detalle en este vídeo: cómo invertir en el S&P500 y cómo invertir incluso en otro índice que a mí me gusta aún más. Como sé que muchos de vosotros me veis desde Estados Unidos, otros desde algunos países de Europa, otros desde Latinoamérica y la mayoría de vosotros desde España, vamos a ver las opciones para invertir desde cualquier lugar del mundo, sin comisiones, fácilmente y con bancos o brokers totalmente regulados y seguros, donde poder tener nuestro dinero. Pero antes déjame empezar este vídeo contándote una anécdota que a mí me impactó muchísimo y que fue uno de los datos clave que a mí me han definido como inversor y que han hecho que tenga clarísimo que la inversión indexada es la mejor opción para la inmensa mayoría de las personas. Y es que Warren Buffett, el famoso inversor que gestiona Berkshire Hathaway junto con Charlie Munger y que es de los pocos gestores que sí que han podido batir al S&P500, ha dejado toda su fortuna en herencia indexada a su familia en un fondo indexado al S&P500, porque él es consciente de que cuando no esté él es casi imposible que nadie vaya a batir sistemáticamente y a lo largo de las décadas el rendimiento que ofrece el S&P500. Fijaos si lo tiene claro, que esto lo ha dejado pues ante notario para que su familia no tenga que preocuparse por la gestión del dinero, porque estará indexado en su inmensa mayoría al S&P500 y así se asegurará que su patrimonio seguirá multiplicándose con el paso de las décadas y su familia jamás se tendrá que preocupar por problemas de dinero. Y es que hay una segunda anécdota aún más fuerte y más graciosa en mi opinión. Warren Buffett a principios de los 2000 estaba tan convencido de que la inversión pasiva era la mejor opción para la inmensa mayoría de inversores que decidió ilustrarlo de la siguiente manera. Hizo una apuesta contra 5 de las principales gestoras de Wall Street, que es donde están la inmensa mayoría de banqueros de inversión y de gestores profesionales de gestión de dinero, y les dijo: oye, si en la próxima década conseguís batir los rendimientos del S&P500, os pago $1 millón a cada una. Si por el contrario, vuestras gestoras y vuestros sofisticados gestores con sus carísimos trajes y sus carísimas oficinas en Wall Street consiguen sacar mejores rendimientos que el S&P500, yo os pago $1 millón. ¿Adivináis lo que pasó? ¿Verdad que lo adivináis? Pues Warren Buffett ganó la apuesta gracias al crecimiento del S&P500, que fue superior al rendimiento de lo que consiguieron obtener las distintas 5 gestoras top de Estados Unidos por separado. Le tuvieron que dar este $1 millón a Warren Buffett, quien cogió ese dinero e inmediatamente lo donó a distintas organizaciones benéficas. Respecto al rendimiento del S&P500, como te decía, es extraordinario. Aquí tenemos en pantalla una imagen que nos muestra los años positivos y los años negativos del índice, porque como te decía, el 10% de media es anual. Esto quiere decir que hay años que es más del 10% y años también negativos. En total, desde 1825, podemos ver que ha tenido 140 años en los que se hubiera ganado dinero contra 56 años en los que el S&P500 hubiera bajado de valor. Esto quiere decir que en un 71% de las veces se gana dinero y en un 29% de las veces el fondo puede perder valor. Como vemos, la mayoría de los años se muestran entre subidas del 0 al 10% o del 10 al 20%, pero las correcciones también son normales. Lo que debes de saber cuando inviertes en fondos indexados como el S&P500 es que tienes que hacerlo con un horizonte temporal de al menos 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque sí que ha habido periodos en los que en 1, 2 o 3 años tu inversión hubiera estado en negativo, pero nunca hubiera habido periodos en los que más de 10, 15 o incluso 20 años hubieras perdido dinero.
Ahora hemos visto que el SP500 está en un menos 17% este año y eso quiere decir que quizá no sea mal momento para empezar a construir una posición, teniendo en cuenta que históricamente lo que se ha visto es que cuando hay recesiones y cae el mercado, 5 años después se tiende a multiplicar el dinero por 2, por 3 o incluso por 4 cuando se invierte durante la caída y en los puntos cercanos al suelo. Lo interesante además de un índice como el SP500 es que te permite, comprando solo este fondo de inversión o ETF, tener exposición a distintos sectores y a más de 500 empresas multinacionales. ¿Qué te quiero decir con lo de los sectores? Pues que veamos, el peso de los 10 principales sectores en el SP500 son en la tecnología de la información, pues donde podemos tener a empresas como Microsoft, como Facebook, que se dedican a la tecnología, un 14% de empresas sanitarias, de desarrollo de tecnología sanitaria, como puede ser pues, las farmacéuticas, las empresas de biotecnología, empresas que gestionan hospitales, 11% de consumo, como pueden ser pues McDonald's, como puede ser Costco o empresas de grandes pues almacenes o Heineken, empresas en definitiva que se dediquen a la venta pues de retail de consumo, al sector financiero, al sector de la telecomunicación, al sector industrial, al sector de la energía, del gas, de la gasolina, del petróleo, a los suministros públicos o incluso a los materiales. Lo bueno de esto, y por eso el SP500 es tan rentable y tan estable, y es porque invierte en distintos sectores que independientemente de qué esté pasando la economía, siempre hay alguno que tiende a subir y otro que tiende a corregir, y la media a lo largo de la historia acaba siendo bien positiva. Esto es lo interesante de los fondos indexados, que se van ajustando al mercado. Si una empresa de las 500 en las que invierte va creciendo mucho, pues el propio índice la va dando más peso, mientras que la que empieza a decaer, el propio índice le quita el dinero que está invirtiendo en ella para ponerse a la que va creciendo y que el rendimiento acabe siendo positivo. Las 10 principales posiciones del SP500 las tienes aquí en pantalla. La más grande es Apple, que ocupa un 7%, la siguiente es Microsoft, que ocupa un 6%. La siguiente es Amazon, Tesla, Google, que está representada por Alphabet, Berkshire Hathaway, que es la que gestiona Warren Buffett y Charlie Munger, y así hasta completar pues, las más de 500 empresas que forman el SP500 y que cada una, dependiendo de su tamaño, pues tienen un peso dentro del índice. El peso lo que quiere decir es de cada 100 euros que tú inviertes, pues 7 se van a Apple, 5 a Microsoft, 1 a Johnson & Johnson, 0,70 a Coca-Cola y así. Y como te decía, si Coca-Cola crece mucho y sube de ranking, pues el índice por nosotros del dinero que tenemos invertido dará más peso de nuestro dinero a esta empresa que va subiendo. Otro punto muy importante en mi opinión del SP500 y por lo que lo hace un índice tan bueno, tan rentable y tan sencillo es que aunque las empresas tengan la sede en Estados Unidos, que es el requisito para estar en el SP500 y su tamaño, el beneficio de las empresas viene de todo el mundo, porque evidentemente estoy seguro que tú tienes un producto de Apple, o si no lo tienes de Samsung, ¿verdad? Bueno, Samsung no está en Estados Unidos, pero Apple sí. Lo que te quiero decir con esto es que, como podemos ver en este estudio, el 71% de las ganancias de las empresas del SP500 viene desde Estados Unidos, de US, pero el 29% restante viene del resto de economías del mundo, viene de España, viene de Portugal, de Inglaterra, de Latinoamérica, de China, ¿no? Nos dice que un 4% de las ganancias vienen de China, un 2,6% de Japón y un 2,5% es de Reino Unido. Por eso hay mucha gente que ni siquiera se molesta en comprar otros índices y simplemente invierte en el SP500, porque es absolutamente cierto que las empresas son multinacionales y si en China crece y empiezan a consumir más, pues el SP500 se va a ver beneficiado por el crecimiento de la economía global que ya está representada en sus multinacionales. Bien, para poder invertir en el SP500 hay que tener en cuenta algunas cositas, y es que en primer lugar hay varias gestoras que tienen fondos indexados o ETFs del SP500. La única diferencia entre un fondo indexado y un ETF es que un fondo indexado no cotiza diariamente como una acción y por tanto no se puede comprar y vender al momento y ver su precio en tiempo real. Los ETFs sí, son como acciones y puedes ver su tiempo real. Los fondos indexados van con un retraso de unas 24 horas. Por otra parte, los ETFs suelen repartir dividendos anuales, en este caso los dividendos del SP500 son más o menos del 1,5%, mientras que los fondos de inversión lo que suelen hacer es que esos dividendos los reinvierten automáticamente por ti para que el rendimiento sea mayor. Normalmente el rendimiento de un fondo indexado es un poco más mayor porque, como te digo, está reinvirtiendo ese dividendo, mientras que el ETF lo reparte y tú ya decides si reinvertirlo o quedarte con ese dividendo que te ofrece. Si estás en España, yo te recomendaría que utilices fondos indexados,
¿Por qué? Porque cuando te pagan dividendos tienes que pagar impuestos por ello, de un 19 a un 24%, y es mejor que el fondo de inversión lo reinvierta por ti y así no se tiene que pagar esos impuestos y el beneficio del interés compuesto es mucho más alto a largo plazo. Bien, aparte de tener la opción de ETFs o fondos indexados, hay distintas gestoras que los comercializan. Las gestoras, pues son gestoras como Vanguard, Fidelity o BlackRock a través de eShares. Son las tres principales y son las tres que yo te recomiendo. Las tres tienen tanto ETFs como fondos indexados del S&P 500 y debes saber que en mi opinión las más interesantes son Fidelity porque es la que menos comisiones tiene y Vanguard. Vanguard tiene un pelín más de comisiones que Fidelity, pero es la gestora que inventó los fondos indexados a través de John Bogle, que es su fundador, pues ya por los 1970, y tiene fondos indexados tanto del S&P 500 como de otros índices como el MSCI World, que es un índice muy interesante y es el que te decía al principio del vídeo que a mí me gusta aún más porque aparte de invertir en Estados Unidos en el S&P 500, también invierte en todos los países del mundo desarrollados como Japón, Francia, Inglaterra, Suiza y te da pues ese extra de diversificación. Pero te puedes quedar también con el S&P 500 perfectamente. Por último, lo tercero que tienes que saber para invertir en los fondos indexados es que las gestoras, para poder invertir con ellas directamente, suelen pedir mínimos de inversión muy altos. Por ejemplo, en España, 100.000 euros para invertir en los fondos indexados a través de Vanguard directamente. Por suerte, hay bancos o brokers que te permiten invertir desde 10 euros al mes sin comisiones en los fondos indexados o ETFs de estas gestoras. En Estados Unidos, las que te puedo recomendar son Webull, Interactive Brokers o Robinhood simplemente. En España, para hacerlo a través de fondos indexados, te recomiendo que lo hagas a través de MyInvestor. Si quieres hacerlo en ETFs, puedes hacerlo con Interactive Broker, pero estando en España, mi recomendación es que lo hagas con MyInvestor. El ticket o el nombre del ETF para hacerlo en Interactive Brokers, en Webull o en Trade Republic, con los distintos brokers que hay, es VOO. Aquí lo tenemos. Y si lo pones en tu broker favorito, verás que te permite invertir en él muy fácilmente y comprar y vender este ETF y encontrarás toda la información que yo te he dado en este vídeo. Si lo haces desde España, te dejo abajo el enlace a MyInvestor y el código del fondo indexado que tienes que utilizar en cuestión y mi código de referido. Oye, si utilizas mi enlace, pues a mí me pagan una pequeña comisión por traer esta información, que lo hago además desinteresadamente porque MyInvestor es la plataforma que utilizo yo en España y que utiliza toda mi familia donde tiene el dinero y en mi opinión es la mejor opción. MyInvestor es un fondo que cumple con todas las garantías del Banco de España y está regulado en la Unión Europea y no deberías de tener absolutamente ningún problema con ellos y tu dinero está 100% a salvo. Tienen un fondo de garantía para los depósitos en efectivo de hasta 100.000 euros y lo interesante cuando inviertes, tanto en los distintos brokers que te he dicho como Interactive Brokers como en MyInvestor, es que las participaciones del fondo indexado o ETF que compres son tuyas y simplemente las tienes depositadas en los distintos bancos o brokers. Incluso si el banco o broker quebrase, que es algo absolutamente difícil y casi imposible, tú podrías simplemente trasladar esas participaciones a otro banco o otro broker y tú no perderías tu dinero. Está más seguro invertido en las participaciones que en efectivo depositado en los distintos bancos, porque las acciones tienen una protección superior al dinero, digamos, en depósitos. Bien, el fondo indexado que te recomiendo es este de aquí de Vanguard. Vanguard US 500 Stock Index Fund Euro Acumulación. Este ACC lo que significa es lo que te decía de que reinvierte los dividendos automáticamente por ti para no pagártelos y que no tengas que pagar impuestos por ello y se genere mayor interés y mayor rentabilidad. Esta es una muy buena opción y luego la segunda opción, que es casi aún mejor, es esta de Fidelity. ¿Por qué? Porque las comisiones son un poquito más pequeñas aún. Fíjate, si entras a la ficha del de Vanguard, verás que las comisiones son del 0,10% anual. Estas comisiones no te las cobran de tu dinero, ya vienen descontada de la rentabilidad que te ofrece el fondo. No te van a quitar ese dinero ni al contratarlo ni cada año. Simplemente la rentabilidad de un fondo que tenga algo más de comisiones será menor que la rentabilidad de un fondo que tenga menos comisiones. En Fidelity pasa a ser del 0,06 o lo que es lo mismo, prácticamente la mitad. Por eso en este caso tiene más sentido contratar el de Fidelity, que es este de aquí y que os dejo el enlace directamente en la descripción y el código y SIM para que lo podáis encontrar y contratarlo vosotros mismos. En MyInvestor se puede contratar desde 10 euros al mes y puedes hacer una orden de una sola vez en la que compres, yo que sé, 5.000 euros del fondo indexado y te darán participaciones acorde a los 5.000 euros,
o poner órdenes periódicas de, por ejemplo, 25 euros al mes, 300 euros al mes, 500 euros al mes, lo que tú quieras. Y entonces simplemente tendrás que crear la cuenta con ellos, enviar el dinero desde tu banco a MyInvestor, por ejemplo, pues 5.000 euros, y de esos 5.000 euros ellos irán cogiendo tu dinero mensualmente para invertir por la orden periódica que hayas puesto. Puedes cancelarla cuando quieras y las participaciones del fondo indexado las puedes vender en un momento cualquiera de un día para otro. Respecto a la fiscalidad de este tipo de productos de inversión, en España pagan de en torno a un 18 a un 24% dependiendo del beneficio que hayas obtenido, pero solamente a la hora de vender tus participaciones. Es decir, si empiezas a invertir con 30 años, en el ejemplo que te puse, y le metes 300 euros cada mes y vendes cuando tengas 65 y has acumulado 1.200.000 euros, de los cuales tú solamente has puesto 120.000, pues tú pagarás por el millón y algo de beneficio que has tenido, pues ese 20 y algo por ciento. Realmente la fiscalidad está muy bien porque permite que se genere todo el interés compuesto, ya que solo pagas en el momento en el que vendes y solo pagas si tienes beneficios. La segunda opción de fondo indexado que te decía era el del MSCI World Index Fund. Lo tenemos, por ejemplo, en la versión de Fidelity y, como te decía, es muy interesante porque un 70% de este fondo es el SP500 y el resto del fondo es, por ejemplo, empresas de Japón, empresas de Reino Unido, empresas de Canadá, de Suiza, de Francia, de Australia, de Alemania, de Países Bajos, de Suecia, de España, de Portugal y del resto de los países que podemos llamar como desarrollados. ¿Por qué está bien? Porque te da todas las empresas del SP500 más todas las empresas que no incluye el SP500 por tener sede fuera de Estados Unidos en los países desarrollados. La rentabilidad del MSCI World comparada con la del SP500 es prácticamente muy similar. Ha habido décadas en las que ha sido un pelín más alta en el SP500 y décadas en las que ha sido un pelín más alta en el MSCI World. Si solo quieres invertir en el SP500 está perfecto, pero si quieres cubrirte las espaldas y tener más exposición a otros países, puedes utilizar este índice, que también lo tienes en MyInvestor y en el resto de brokers, que está aquí y que lo único que sí he de decirte es que tiene un pelín más de comisiones. En este caso la comisión pasa de ser del 0,06 al 0,12%. Pero te diré que en mi opinión ese extra de diversificación merece la pena, simplificas todo teniendo en un solo índice y prácticamente no te hace falta invertir en más. Y nada, familia de las inversiones, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que os haya resultado útil. Darle fuerte al like, de verdad que me ayudáis inmensamente. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber esto, que esté invirtiendo en acciones, que esté invirtiendo en fondos de banco, que le estén hinchando a comisiones, porque las comisiones de los fondos de inversión de los bancos son hasta 10 veces superiores. Aquí estás pagando 0,06% anual y en los bancos mínimo 0,1, es decir, 15 veces superiores, y pásaselo a tus familiares o amigos que tengan dinero parado y que necesiten lanzarse a invertir. Por cierto, para hacer las simulaciones de beneficio es tan fácil como iros a mi página web, calculadora de interés compuesto, poner cuánto dinero podéis aportar al mes o cuánto dinero vais a iniciar de golpe, hacer la simulación, podéis poner el 10% de interés anual, que es lo que ha dado el SP500, poner el tiempo que vais a invertir y aquí os saldrá cuánto vas a ahorrar y de cuánto dinero pues habrás aportado y cuánto es beneficio, y verlo año por año y trastear tú con tus números. Así que te lo dejo abajo también el enlace y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, que es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas un mogollón. Hasta pronto.